Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a el área del simposio del Cuore del Hospital Italiano. En esta sección, el Servicio de Cirugía Cardiovascular va a compartir con ustedes nuestras dos experiencias en lo que refiere a patología mitral y la experiencia en nuestro servicio, tanto de insuficiencia mitral como estenosis, en lo que es la resolución de resectivas versus neocuerda y nuestra experiencia en estos últimos años. Y además vamos a exponer sobre la actividad de trasplante cardíaco que tenemos acá en el hospital y bueno, mostrar un poco nuestros resultados y nuestra experiencia. Para comenzar, hablando referido a lo que es trasplante, un poco el título es lo que hemos aprendido y nuestra técnica quirúrgica luego de más de 200 trasplantes cardíacos. La actividad en el hospital comenzó en 1870 y bueno, como todos ustedes saben, en Argentina el INCUCAI es el ente regulador que engloba a otros entes provinciales en lo que es el manejo de la procuración de trasplante y la mantención de los donantes. Este ente se creó en 1990 y bueno, en el registro lo que se vio es que a lo largo de los años, en los últimos 20 años, hubo una actividad de trasplante que fue creciendo progresivamente. En azul ustedes van a ver lo que es intratorácico y ya en el 2017 lo que se puede ver en la curva es que la tasa o la cifra anual es de 1.800 trasplantes a nivel anual en el país, en Argentina. Eso es lo que registró INCUCAI. Y bueno, de esos trasplantes uno esperaría decir, bueno, esto es suficiente. Bueno, tiene que ir a la lista de espera. En la lista de espera en total de la gente que está inscripta en el INCUCAI existen alrededor de 8.000 personas. Entonces, si ustedes ven la relación, hacemos 1.800 trasplantes con una tasa de inscripción de 8.000. La verdad es que estamos muy por debajo de lo que es lo que sería estimado, lo que sería deseable. Y en esas 8.000, ¿cuántas, en lo que refiere al tema, cuántas personas hay inscrito en lista de trasplante cardíaco? Bueno, según el registro en 2018, hay anotados 148 personas en espera para un corazón, por lo cual, a pesar de que en los últimos años fue aumentando la procuración, fue aumentando el número de trasplantes, si uno pone a verse en más detalle, el número de trasplantes cardíacos que se hizo en los últimos 10 años, si bien en la Argentina, en lo que respecta a América Latina, se alcanzó una tasa de un 2, un 2.5, ya que en 2017 se realizaron 116 trasplantes en nuestro país, y como se ve en la curva azul, se ha ido aumentando paulatinamente y se mantuvo y se amesetó en alrededor de 100 trasplantes cardíacos por año. En 2018, acá lo que se ve en esta curva es que hubo 77 trasplantes de corazón, y bueno, eso nos hace pensar que si tenemos 143 pacientes en lista de espera y trasplantamos alrededor del 100, en Argentina el 20% muere esperando un trasplante cardíaco. ¿Qué pasa en el mundo? Bueno, si uno mira hacia afuera, España es el país que más trasplantes hace a nivel mundial. Ellos en 2015 registraron alrededor de 300 trasplantes anuales. España tiene una población de 47 millones de habitantes y bueno, ellos crearon criterios de planificación deseables para lo que debería ser la actividad de un centro que realiza trasplantes en base a la tasa de prevalencia de la enfermedad y lo que un centro debería hacer según la cantidad de población que tiene. Y bueno, lo que ellos trataron de exponer con eso es que según la tasa de prevalencia e incidencia de la miocardiopatía terminal y en relación a la población, ellos deberían hacer 5 a 7 trasplantes por millón de población al año, para lo cual un centro solo debería hacer más de 20 trasplantes anuales. Y ustedes fíjense, y no menos de 15.
Y ustedes fíjense qué pasa en Argentina. En Argentina tenemos 43 millones de habitantes, a lo cual nos da una tasa deseable que deberíamos hacer 6 trasplantes cardíacos adultos por millón de habitantes por año, o sea que el esperado a nivel anual debería ser 240, y la realidad es que nosotros hacemos en un promedio de 100 anuales, como vimos en los registros de INCUCAI. Y esto nos hace pensar por qué nos pasa esto. Pasa porque, bueno, es mala la calidad de los donantes, y la verdad es que si nos ponemos a ver los registros en las curvas de INCUCAI, se ve que el número de donantes ha aumentado. Entonces no es que hay pocos o hay mala calidad de donantes, y la franja etaria se ha visto que está entre los pacientes en 30 y 45 años de lo que fueron los pacientes que se trasplantaron. Por ende la calidad tampoco parecería ser mala. Y las causas, bueno, obviamente se mantuvieron las mismas causas, ACV y TEC. Por ende, el problema está ahí, o el problema está en que la gente no quiere donar órganos, y la verdad es que este es un registro de 2017 también, en el cual en ese año fue el año en que más se registró cantidades de donantes con manifestaciones afirmativas. Y a pesar de esto, digamos, no llegamos a los números deseados. Esto es un informe que salió en La Nación, en el cual la voluntad para donar un órgano aumentó, y el registro al Sintra, que es el INCUCAI, el registro INCUCAI que lleva esto, aumentó. Entonces, ¿dónde está el problema? Yo creo que el problema está en la procuración. ¿Qué se entiende por procuración? La procuración es el procedimiento que uno hace para detectarlo, para seleccionarlo, para mantener un donante y hacer un buen diagnóstico. Y bueno, existe una ley, que es la ley 24.193, que es la ley del presunto donante, en el cual todos los centros inscriptos en esto, en INCUCAI, están obligados a denunciar un posible donante. Y como ven ustedes en Argentina, por ahí el problema pasa por acá, porque la verdad es que no, el problema está en esto, en la procuración, porque no se denuncia la cantidad real de donantes que hay, a pesar de que existen multas con gran valor para el que no lo hace. ¿Y esto por qué pasa? Y la verdad que pasa por los costos, porque imagínense que un módulo de trasplante cardíaco cuesta alrededor de entre más de $500.000 de pesos, eso sin contar todos los pasos posteriores a lo que significa mantener el buen estado del paciente trasplantado, tanto en el pretrasplante como en la ablación, lo que cuesta el traslado, lo que cuesta mantener un eventual donante, y todos los costos que lleva un operativo, ¿no? Sin contar además todos los gastos de inmunosupresión y complicaciones que se le puedan presentar en el postoperatorio. Así que me parece que el problema en Argentina pasa por eso. ¿Qué nos pasa a nosotros? Bueno, la verdad que como todos ustedes saben, en Argentina los 3 centros de referencia son el Hospital Italiano, la Fundación Favaloro y el ICBA, creo que son los que en mayor medida hacen trasplantes. A nosotros lo que nos pasó es que en total llevamos realizado 386 trasplantes desde el inicio de la actividad. Esta es nuestra curva y nuestro número anual. En el 2019 realizamos 35 trasplantes en el año. Tuvimos el pico en el 2018, en el cual realizamos 45. Como ustedes verán acá, nuestra curva fue, digamos, similar a lo que fue la curva del INCUCAI, y la verdad es que nosotros en estos últimos 5 a 10 años hemos, la verdad que aportado un 45% a lo que fue la lista total de trasplantes anuales en Argentina. Y obviamente nuestro mayor porcentaje fue en los últimos 10 años. Esta es una lista actualizada, que en el 2019 se ve digamos, un incremento en el número de trasplantes. ¿Y cómo son los donantes que nosotros trasplantamos? Bueno, un 33% de ellos son mujeres, en su mayoría sufrieron trauma o TEC. El rango etario obviamente siempre fue menor de 52 años, como vimos en los registros de INCUCAI, la edad promedio de los donantes es entre un 30 y un 45 años. Los lugares de ablación, bueno, la verdad que fueron desde Jujuy hasta Rivadavia, la verdad que, perdón, hasta Rivadavia. Nuestro tiempo de isquemia total, o sea, desde que se clampea el paciente en el lugar donde se hace la ablación hasta que se hace el desclampeo acá en el hospital, es alrededor de 170 minutos, 4 horas con
35 minutos. Y el tiempo de distribución, que esto es algo bastante importante, sobre 100 operativos, fue 9 horas 53 minutos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros desde que aceptamos el órgano y comienza la distribución, pasan alrededor de 10 horas. Esto es muy importante porque estas 10 horas son horas de oro en las cuales por ahí el paciente puede presentar una disfunción de grafo, puede presentar un evento desafortunado como un paro, o la calidad de la manutención del donante puede variar según el centro donde se encuentre, ¿no? Con respecto a la etiología de los pacientes que nosotros trasplantamos, en nuestro centro, bueno, tenemos que en un 30% es una miocardiopatía dilatada, un 35% es otro tipo de patologías y en un 34% son isquémicos. Con respecto a los antecedentes, tenemos un 22% de pacientes que tenían una reoperación previa antes, ya sea por RBA o CRM o algún otro tipo de patología o congénita adquirida en la infancia. En su mayoría eran hipertensos, tenían insuficiencia renal crónica, insuficiencia renal y estaban anticoagulados. Con respecto a los procedimientos previos, como ven en la curva de acá, en su mayoría eran pacientes que tenían procedimientos combinados, tanto de CRM como RBA, y bueno, otro tipo de patologías. Con respecto a la edad promedio de los pacientes que se trasplantaron, nuestra edad promedio de pacientes trasplantados es de 52 años y en su mayoría fueron masculinos. Estos son una serie de trabajos, tanto en lo que es de la Sociedad Europea como a nivel de lo que es Estados Unidos. Son guías que por ahí nosotros seguimos tanto en lo que es la selección de donantes como lo que es la técnica quirúrgica. El año pasado nosotros presentamos este trabajo que se publicó ahora en 2020 en CITESnet, en el cual presentamos nuestra técnica quirúrgica después de 200 casos. Es un caso presentado que nosotros hicimos en el hospital, el doctor Marenquino, que es el actual jefe de trasplante. Con respecto a la técnica quirúrgica, tenemos dos equipos, un equipo que hace la ablación del corazón, que es el que va a buscar el órgano donante. Este equipo a veces va acompañado de otros equipos, que pueden ser de otros centros o del mismo centro, que pueden ser de hígado, páncreas, riñón. Por eso, cuando vamos a ablacionar, esta logística es muy importante a la hora del tiempo y a la hora de tomar decisiones, ¿no? Con respecto a lo que es la técnica en sí, bueno, se hace una esternolaparotomía para abordar los diferentes órganos, ya sea el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, el páncreas. Se hace una apertura del epicardio, se inspecciona el corazón, se inspecciona su anatomía macroscópica. Con respecto a lo que es la técnica en particular, nosotros realizamos una disección de la vena cava superior, bastante cuidadosa y extensa. La misma se puede ligar para poder tener una mejor exposición de lo que es la aorta y la aurícula tanto derecha como izquierda. También se puede ligar un poquito más a distal la vena innominada izquierda. Posterior a eso, ¿qué es lo que va a hacer uno? Es tratar de buscar una buena zona de clampeo y se separa la arteria pulmonar de la arteria aorta hacia la derecha. Esto también es importante porque si se hace una ablación combinada con la gente de tórax o de pulmón, es muy bueno para poder hacer una ablación de la arteria pulmonar correcta y evitar lesiones a nivel de los vasos del tronco. Posterior a eso se hace una apertura una vez, digamos, disecado, se hace una apertura de la orejuela izquierda y se secciona la vena cava inferior a la altura del diafragma. Todo esto ¿para qué? Para obtener un buen venteo, un buen vaciamiento del ventrículo y ya con el ventrículo vacío nosotros procedemos a clampear la arteria aorta, un poco por arriba del nivel del concato, que es donde terminan los recesos pericárdicos, tanto parietal como visceral, y infundimos una cardioplejía fría, que en este caso lo que nosotros usamos hace 2 años es Belser Wisconsin. Esta se infunde en 1 litro aproximadamente, cualquiera sea el peso del paciente, está a menos 4 a 8 grados, y bueno, una vez que se infunde esta cantidad, que debe infundirse entre 5 y 10 minutos, nosotros hacemos, digamos, la conservación en frío del corazón. Esta cardioplejía se administra a través de un catéter que va en la raíz de la aorta, y lo cual se tiene que constatar uno es que se produzca un buen par diástole del órgano.
Posterior a eso procedemos a hacer la cardiectomía, que es un poco dividir la vena cava inferior, que en su momento lo habíamos cortado de inicio para que el corazón se pudiera vaciar bien. Después de cortar la vena cava inferior, cortamos la aurícula izquierda, conservando las 4 venas pulmonares en lo posible, si es con ablaciones con pulmón, o podemos recortarlas separadas si la ablación es solamente cardíaca y el paciente no dona pulmón. Una vez resecadas las 2 aurículas, se procede a extraer la arteria pulmonar. Esta se puede extraer a nivel de los tanto tronco derecho como tronco izquierdo, o, como dijimos previamente, si estamos ablacionando con pulmón, se hace un corte antes de la bifurcación. Y por último, se corta la arteria aorta, que se puede cortar a nivel de donde fue la zona de clampeo o un poco a nivel del arco. La vena cava superior, en el caso de que no la hayamos ligado previamente, se puede cortar como último paso. El órgano se coloca en bolsas estériles, que en este caso nosotros lo que hacemos es sobrenadar el órgano en 1 litro de Belser Wisconsin, que es la misma solución, a la misma temperatura, se transporta en una heladera y bueno, como todos ustedes saben, el tiempo de isquemia máximo que puede tolerar el órgano son 3 horas. Bueno, después, mientras el primer equipo está buscando el corazón, un segundo equipo está haciendo la apertura del paciente en nuestro hospital. Este tiempo se produce cuando el primer equipo regresa a la institución, por eso les hablaba que la logística era muy importante en este tipo de operativos. El equipo que está acá dentro del hospital, a través de una esternotomía, realiza una canulación bicava, se divide la aorta de la arteria pulmonar, se abre la aurícula derecha, se accede a través de la fosa oval hacia la aurícula izquierda, se realiza un corte hacia la izquierda y hacia arriba, hacia la aorta. Posteriormente se encuentra con uno con las venas pulmonares izquierda, detrás de la orejuela izquierda. Se retrae la aorta para exponer la aurícula y se comienza a hacer la cardiectomía para poder preparar para la implantación. Una vez con el corazón acá en el hospital, lo que uno hace, digamos, es otro check-in de la anatomía macroscópica, más que nada a nivel septal, se hace como una cirugía de banco, en la cual si hubo ablación pulmonar se cierra la orejuela izquierda, con una sutura continua del Plurene 5-0, se separa la aorta de la pulmonar, se identifica el tronco del nacimiento de la coronaria izquierda, y la arteria pulmonar se abre sobre la bifurcación para preservar, digamos, la zona donde más grande se encuentra, digamos, la circunferencia máxima, y eso puede ser importante a la hora de hacer coincidir con el vasoreceptor. Luego, después de revisar estos trabajos, nosotros comenzamos a hacer lo que es cardioplegía en frío. Esto hay varios estudios, más que nada a nivel europeo, que mostraron que el infundir sangre fría, digamos, cardioplegía sanguínea, lo que hacía era un poco también lavar la cardioplegía, la Belser Wisconsin, y disminuir mucho el daño a nivel de lo que es radicales libres en la célula miocárdica, lo cual hacía que haya menos probabilidad de disfunción de grado. Posterior a estos pasos, nosotros hacemos una infusión primero de 5 minutos de esta cardioplegía sanguínea, y después la vamos repitiendo cada 15 minutos como si fuera una cirugía convencional. Posterior a eso se comienza el implante. El primer paso es la anastomosis de la aurícula izquierda, que la cual se hace con un Plurene 4-0. Un buen truco es hacer coincidir la base de la orejuela izquierda con la base de la orejuela izquierda del donante, para poder mantener la anatomía. El segundo paso se comienza obviamente primero con el piso de la aurícula izquierda y después con el techo. Una vez anastomosada la orejuela izquierda, se procede a la anastomosis de la arteria pulmonar, la cual nosotros de rutina usamos un catéter Swan-Ganz para poder tener un control tanto pre- o postoperatorio de los parámetros hemodinámicos, y posterior a este paso
Previamente a la anastomosis pulmonar se coloca el catéter Swan-Ganz bajo visión directa en la rama pulmonar derecha. Como tercer paso, se realiza la anastomosis de la aorta. A veces hay un mismatch con respecto a la aorta del donante como la del receptor, y bueno, eso la verdad que se puede mejorar, digamos, realizando cortes en bisel, tanto a nivel de la aorta donante como de la receptora. Una vez que se terminan estas anastomosis, todos estos trabajos presentados, en su mayoría lo que hacen ya es reperfundir y proceder al desclampeo de la aorta. Y bueno, nosotros la verdad que adoptamos esta posición. ¿Por qué? Porque por ahí las distancias nuestras promedio, como vieron ustedes, eran 3 horas 40 minutos, y bueno, estamos medio en un límite. Por eso nosotros desclampeamos la aorta en este punto, o sea, el corazón izquierdo está implantado, menos, bueno, después de la pulmonar también, y lo que hacemos es un trasplante ortotópico clásico, con una técnica clásica, en la cual se trasplantan por separado la vena cava superior y la vena cava inferior, con el corazón ya latiendo y obviamente desclampeado. Es muy importante, digamos, como para que tengan en cuenta que, y en base a muchos trabajos, que las bocas anastomóticas, tanto de la cava superior como que de la cava inferior, no queden ni con acodamientos ni con estrecheces. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Bueno, la verdad que nosotros trasplantamos la mayoría de nuestros pacientes en urgencia. De estos pacientes que estuvieron en urgencia, el 88% requirió neotrópicos, un balón de contrapulsación, y 2 se encontraban en tormenta eléctrica. Del 33% de los pacientes que estaban en emergencia, bueno, aparte de tener el balón, estaban en RM, o 6 tenían un ECMO, 2 se les colocó un Levitronic y uno un Bernhardt. ¿Cuáles fueron nuestras complicaciones? Bueno, en su mayoría fueron insuficiencia renal. 25% de los pacientes presentó una disfunción cardíaca, de las cuales un cuarto de ellos era una insuficiencia del ventrículo derecho, y 3/4 fueron de una insuficiencia global, bilateral, biventricular. Con respecto a lo que es la tasa de rechazo, tuvimos una tasa de un 3.8 y un 18.4 de infecciones posoperatorias. ¿Cuál fue nuestra mortalidad? Bueno, esto es una curva de este año que se presentó en enero, se presentó en el INCUCAI, en la cual compara nuestra curva de mortalidad con respecto al resto de lo que es la población en Argentina, de los otros centros, y la verdad que nuestra mortalidad a 5 y a 10 años es muy buena. Tenemos una mortalidad de casi un 70% a 5 años, y alcanza un 65% a 10 años, que es obviamente un poco mayor de lo que es el resto de la Argentina. Por ende nuestra mortalidad es baja, tenemos una mortalidad en 12.7. Y bueno, las causas de muerte en su mayoría fueron disfunción de Graft, y seguida de falla multiorgánica, sepsis y rechazo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a proceder a la segunda parte de esta presentación.